Muy bien, buenas noches. Buenas noches, amigos. Iniciamos una sesión especial ahora de el aula 1, 2, 3, porque es una especie de colofón, ¿no? De clausura de una parte importante de la capacitación, ¿no? El grupo 1, parte de esta aula 1, 2, 3, culmina hoy, ¿no? Estamos haciendo una especie de sesión especial entonces, pero comentemos un poco, unos cuantos minutos nada más, el vídeo, ¿no?, que acabamos de ver y escuchar. Amigos, nosotros hemos sostenido de que hemos ingresado a 3 décadas de una línea divisoria entre épocas. Es una línea divisoria de cambio de época. De acá a 30 años, los que comiencen a tener uso de razón en el 2050, jamás podrán imaginarse cómo vivieron sus abuelos y cómo nacieron sus propios padres. El mundo habrá cambiado radicalmente y estaremos ya en el primer periodo de constitución de unos 50 años del postcapitalismo, de una nueva sociedad, de un nuevo sistema, de una nueva civilización. El postcapitalismo o tecnocracia, como le venimos llamando. La razón de ser de la tecnocracia es la propiedad privada del conocimiento científico-técnico a través de patentes, ¿no? Por eso es que es una ilusión creer de que se puede liberar las patentes. Es como que la tecnocracia desistiera, ¿no?, de la propiedad del conocimiento técnico-científico. Y eso no es posible. El patentar el conocimiento científico, vuelvo a repetir, es la razón de ser del nuevo sistema de la tecnocracia que comienza a desarrollarse, ¿cierto?, a estructurarse a nivel mundial. Eso en primer lugar. Mientras tanto, los trabajadores del saber, o sea, los trabajadores científico-técnicos libres, ¿no?, que se organizan y que son independientes, lucharán también, ¿cierto?, en este proceso de 50 años de constitución de la tecnocracia por la distribución del conocimiento científico-técnico en el mundo. Esa será la razón de ser de esta nueva clase del proletariado cognitivo, del proletariado del conocimiento, del cual nosotros somos parte, por ejemplo. Entonces, no es posible de que los estados corporación de los países ricos liberen las patentes para el beneficio de los países no desarrollados o los países subdesarrollados. Simplemente negarían el aspecto fundamental del desarrollo sistémico, la propiedad a través de patentes del conocimiento científico, ¿no? Eso es una ilusión, como por ejemplo un candidato en estos debates que ha habido preelectorales planteaba eso, ¿no? La liberación de las patentes y que el Estado peruano debe pugnar por eso. Un Estado que tenemos, un Estado corporación tan pobre, tan pequeño, no puede de ninguna manera aspirar frente a las grandes corporaciones, a los gigantes tecnológicos, ¿no?, que se adueñan del conocimiento mundial, que estos liberen en beneficio de los países subdesarrollados. Pero tenemos un segundo aspecto fundamental. Amigos, si la pandemia no es atacada a nivel global, si no nos liberamos del coronavirus a nivel global, ¿cierto?, no hay liberación de este coronavirus. O sea, los países ricos son conscientes de que finalmente, ¿no?, la vacunación global, ¿no?, de toda la
de toda la población del mundo es una condición sine qua non para la erradicación del COVID-19. Por lo tanto, ¿no? Finalmente, en unos 4, 5, 6 años, se habrá vacunado a todo el mundo. Lo que están haciendo los países ricos ahora es que los primeros años, o el primer año, el primero y segundo año a más tardar, esté vacunada toda la población de los países ricos, ¿no? Esa es lo que esa meta, ese objetivo es lo que persiguen los países ricos. Y después tendrán que velar por los países pobres, ¿no? Por la vacunación de los países pobres. Por lo tanto, para erradicar el virus va a costar millones de muertos, pero muy pocos en los países ricos frente a la enorme cantidad de muertos que va a haber en esta hecatombe del coronavirus a nivel mundial, que no solamente destroza la vida humana, sino también destroza la calidad de vida, las economías sociales autogestionarias de los países, sobre todo de los países subdesarrollados. Eso es lo que podríamos comentar, ¿no? Hay ahora una respuesta global de los países ricos, ¿cierto?, para tener el privilegio de poder vacunar en primer lugar a su población y después a la población de los más pobres, de los países más pobres. Sin embargo, vuelvo a resumir, ¿no? Finalmente el coronavirus va a ser erradicado, ¿no? Como enfermedad va a ser dominada, ¿no? Pero no esperemos esto sino en unos 5 o 6 años. Eso es lo que podría comentar. Vamos entonces a comentar una serie de artículos que nosotros utilizamos y seleccionamos y clasificamos. Hoy será una sesión donde se muestra cómo es que escogemos información y clasificamos información. Empecemos por el estudio de una compañía de marketing aquí en Perú, la más prestigiosa, que se llama Arellano, ¿no? Miren las conclusiones de Arellano en cuanto a la situación de impacto del coronavirus frente a la vida económica y social de las mayorías poblacionales en nuestro país. Dice Arellano, cabe precisar que un 54% de las personas dependientes declaran haber perdido su puesto de trabajo. Las personas dependientes, ya sea de grandes empresas del Estado, medianas empresas modernas y también MIPES modernas formales, es más o menos el 40% de la PEA. Nosotros tenemos una población económicamente activa PEA de más o menos 22 millones. El 40% es 8.8 millones, más o menos 9 millones. Lo que quiere decir Arellano que 4.5 millones, 4 millones y medio de personas han perdido sus puestos de trabajo. Y eso dice una encuestadora que es rigurosa. No es cierto que se ha perdido 1 millón de puestos de trabajo. No, 4 millones y medio se han perdido puestos de trabajo. La cuestión es gravísima, porque la situación del trabajo es lo que determina la naturaleza de una crisis determinada o de un momento determinado, ¿no?, de los procesos de desarrollo o de vida de los países. 4 millones y medio de puestos de trabajo perdidos, según Arellano. Además dice, a nivel de ingresos, el 51% de los encuestados dice haber quedado sin ingresos y puede que estén viviendo de ahorros o apoyo de la familia. Esto corrobora el anterior dato de que el 54% de las personas de la PEA han perdido su puesto de trabajo. Dice el 51% de los encuestados. Es decir, la mitad de la PEA han perdido sus ingresos. La mitad de la población económicamente activa, donde figura el 40% de una PEA dependiente, de trabajadores dependientes, y un 60% de trabajadores independientes, pequeños propietarios de pequeñas MIPES y minifundios.
la mitad de todo ello, es decir, de toda la PEA, 11 millones de personas, ¿no?, declaran haber quedado sin ingresos. Es decir, el 50% de la población económicamente activa en el país, ¿cierto?, se ha ingresado a un proceso de empobrecimiento masivo, ¿no? Ustedes saben que de esos 11 millones de personas que han perdido sus ingresos, siempre el 75% son independientes, MIPES, ¿no? Y el 35%, el 25%, perdón, son dependientes, ¿no es cierto? Entonces hay una grave situación de destrucción del trabajo humano y destrucción del ingreso familiar. Las dos fuerzas estructurales más importantes de la economía global, ¿no? Por lo tanto, de esta, amigos, no vamos a salir de las formas tradicionales que nosotros tenemos para poder enfrentar la crisis del desempleo y la pobreza. Es una situación máxima, ¿no? Es una situación límite de la destrucción del trabajo y de la destrucción del ingreso familiar. Por lo tanto, no hay otra alternativa que los movimientos de innovación social, de innovación socioempresarial y de innovación política. Estamos viviendo entonces unas condiciones ideales producidas por la enfermedad, producidas por el virus, para que surjan los trabajadores del saber en defensa de la humanidad. Los trabajadores científico-técnicos a nivel de las ciencias sociales y de las ciencias naturales en defensa de la humanidad, ¿no? He ahí nuestra tarea. Nosotros somos parte de estos trabajadores del saber a nivel mundial. A pesar de ello, dice Arellano, el optimismo se mantiene. A nivel personal, un 32% confía en que se recuperará sus ingresos, mientras que un 62%, ¿no?, sostiene que lo van a recuperar, pero en un año más o menos. Optimismo. No va a ser así. Eso es lo que piensa la gente. Pero nosotros, que hemos organizado nuestra mente con el conocimiento interdisciplinar científico de las ciencias sociales, esto no va a ser así. Hemos ingresado a un momento de retorno de más o menos 10 años. Las MIPES y los minifundistas han perdido, amigos, su capital de trabajo, ¿no? Más o menos, ¿no?, en una cantidad del 50, 60 o 70%. Han perdido su capital de trabajo los trabajadores independientes, estos pequeños propietarios. Y han perdido no solamente su capital de trabajo, producto del ahorro. Es decir, si tú ahorras unos 10 años, tienes un capital de trabajo para poder emprender una MIPE en el Perú, ¿no? Más o menos eso es unos 10 años. Se ha perdido los ahorros y por lo tanto el capital de trabajo de estos trabajadores independientes. Esto es lo principal. Y además, sus pequeños activos fijos con el desarrollo de la tecnología también se deprecian velozmente. El activo fijo en nuestro mundo, o sea, las pequeñas máquinas y herramientas, pierden su valor rápidamente, por el desarrollo de la tecnología. Estamos en un callejón sin salida. Nos enfrentamos a una década absolutamente difícil y compleja. Nosotros tenemos que desarrollarnos, por lo tanto, ¿no?, a gran nivel de forma organizacional. Analicemos otro artículo. El coronavirus, ¿no?, según la variante brasileña. ¿Qué es lo que dice el título de Natalia Parasarillo, ¿no? Dice de que la vacunación sin confinamiento, como decíamos nosotros y como lo decimos en nuestro artículo, ¿cierto?, no es posible. Y es más, la vacunación sin confinamiento, lo único que va a desarrollar, por ejemplo, en Brasil, es fábricas enormes de variantes superpotentes. Explicamos el asunto, ¿no? Porque si no hay confinamiento y las personas, por ejemplo, como en Chile, ¿no?,
acceden a la primera dosis y se sacan las mascarillas y creen que ya están inmunes, ¿no? Y comienza otra vez la relación social, ¿no? La interacción social. Y Chile está batiendo récord, ¿cierto? En la medida que avanza su vacuna en la primera dosis y se abandona el confinamiento, ¿cierto? Y el aislamiento social, entonces Chile comienza a desarrollar una potente infección otra vez, pero con un virus con variantes, cepas distintas. ¿Por qué es ese asunto? ¿No? ¿Y por qué tenemos que cuidarlo? Sobre todo los de MNIP, ¿no? No andar diciendo por ahí libremente, nosotros conversamos por teléfono o virtualmente con una serie de amigos, ¿cierto? Y no quieren utilizar la mascarilla, ¿no? Es pura ignorancia eso. Y nosotros le decimos, eso es simplemente ignorancia, ¿no? Partir de una serie de propaganda y de información maligna en el mundo de que esto es obra no de la destrucción de los ambientes naturales, sino que es obra de Bill Gates, de George Soros, ¿no? Y de 4 mentes diabólicas en el mundo. Pensar así es pura ignorancia. Es inaceptable que un científico esté pensando así, ¿no? Menos una persona que sea miembro de MNIP. Miren lo que dice, ¿no? Natalia Parazarillo. El escenario actual en Brasil dice que combina el inicio de la vacunación con la transmisión incontrolada del COVID-19 puede convertir al país en una fábrica de variantes potencialmente capaces de escapar de la eficacia de las vacunas por completo. O sea, se corre el riesgo de que la vacuna no sirva para nada, finalmente. Si es que se comienza la vacunación, pero sin confinamiento. El secreto es el confinamiento. Pero estos estados, sobre todo los estados más pobres, no quieren tocar su macroeconomía y sus ahorros, ¿no? Entonces niegan el confinamiento, porque si hay confinamiento, repito, tiene que haber inyección de una renta básica, más o menos en el Perú, de unas 10 o 12 millones de personas. Y no quieren hacer eso, porque no van a utilizar sus fortalezas macroeconómicas para tener una imagen en el mundo de no tener reservas, de no tener fortaleza, ahorros, ¿cierto? No quieren gastar, entre comillas, sus ahorros, que no es ningún gasto, es una inversión. Pues bien, Natalia sigue diciendo, explica, dice que precisamente el contacto entre vacunados y variantes lo que propicia es la aparición de mutaciones superpotentes, capaces de burlar totalmente la acción de la inmunización. Hablemos en un lenguaje más simple. Lo que pasa que cuando tú te vacunas con la primera dosis, eso demora más o menos una semana para ir a las células. Y en las células, ¿no? Se generan los anticuerpos, en la célula humana. Pero con la primera dosis es solamente una cantidad pequeña de anticuerpos en la célula, ¿no? Si tiene contacto, no hace confinamiento y tiene contacto con la mutación del virus, con una serie de cepas y variantes que están apareciendo, estas cepas se replican y comienza a entrar a la célula, pero con una cantidad y fuerza superior a los anticuerpos dentro de la célula y derrotan a los anticuerpos en la célula. Pero para derrotar a los anticuerpos en la célula, tiene que mutar. El virus original muta, se transforma, ¿cierto? Para poder derrotar a los anticuerpos. Y lo hace. Entonces ahí la situación de la muerte del individuo, ¿no? Es un acto, es una situación, ¿no? Innegable ya, ¿no? No se puede impedir. Si te vacunas un lunes, dice la autora, no estás inmediatamente protegido. Los anticuerpos de la vacuna tardan unas semanas en aparecer en la célula. Y aún se puede contraer el virus original o las variantes, una de las variantes, la P1 de Brasil, ¿no? Esto es,
si esos anticuerpos de la vacuna surgen mientras se produce la infección, o sea, tú te vacunas y como en unas semanas recién se van a crear los anticuerpos en la célula, tú te vacunas, pero te descuidas, no tomas las medidas, entonces te infectas. Y si tú te infectas y ya con la vacuna, ¿no? Esto hace de que el virus se transforme y se expanda en todo el cuerpo. El virus comienza a replicarse de forma, ¿no es cierto?, de tal forma que los anticuerpos en proceso de selección, en un proceso natural, ¿cierto?, son muertos, son vencidos y la infección con variantes y con virus, ¿no?, mutados, ¿no?, se apoderan de tu cuerpo. Entonces, una persona vacunada pero infectada, además, puede transmitir hasta que muera, puede transmitir un virus mutado, ¿no?, que no hay medidas, ¿no?, de control para poder derrotarlo. Esa es la situación. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Tenía razón Bill Gates, ¿no? Vamos a enfrentar un quinquenio más o menos para poder erradicar el virus, pero va a costar cientos y cientos de millones, ¿no?, de infectados y de muertes, ¿no?, a nivel mundial. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Dice, si hay una transmisión incontrolada del virus ya mutado, ¿cierto?, en un entorno sin normas de distancia social, sin confinamiento ni uso de mascarillas, las personas susceptibles de contagiarse se mezclarán con los vacunados, ¿cierto? Y otra vez los infectarán, ¿no? Porque el virus ha mutado. Entonces, sin barrera alguna ya, ¿no?, el virus puede transmitirse entre poblaciones enteras, generando potencialmente variantes que escapen a la vacuna. Variantes, ¿no es cierto?, que no el sistema aparentemente inmune por las vacunas puede impedir. Otra vez te infectarás, ¿cierto?, y será mortal. Y esto va a ocurrir, dice, especialmente si se produce una situación de epidemia importante en un país con un éxito de vacunación moderado, ¿no? Y como el éxito de la vacunación va a ser moderada en los países subdesarrollados, es el virus que se va a asentar principalmente acá, ¿no? Entonces tenemos graves problemas. Hay que acostumbrarnos a usar doble mascarilla, distanciamiento social, higiene, etcétera, ¿no? Cuidar mucho, cambiar nuestras maneras de vivir, cambiar nuestras maneras de conducirnos, ¿cierto? Y podremos escapar al virus, porque si no, no podemos escapar a la infección. Así entonces va a haber una especie de equilibrio perfecto, inmunes en los países ricos e infectados en los países pobres, ¿cierto? Pero por la situación de la sobrevivencia y del trabajo, los pobres, no hay frontera que pueda impedir que se trasladen a los países ricos, ¿cierto? Por eso de que la pandemia tiene que ser erradicada globalmente. Pero esto lo van a hacer los países ricos y van a ayudar a los países pobres, entre comillas, ¿no?, después de que logren un altísimo grado de inmunidad, ¿cierto?, en estos países. ¿Bien? Toda esta transformación, ¿no?, del virus, de la mutación del virus, ¿no?, va a generar una nueva situación planetaria, una nueva situación global. Va a ser parte importante de este proceso de cambio de época, ¿no? Ese es el asunto fundamental. Pues bien, de seguida quiero tomar un artículo del 2016, del año de nuestro cuaderno patrón, ¿no? Del origen de la composición de información al más alto nivel, ¿no?, en ANIL después de 18 años. Este artículo es de Frei Betto, un fraile brasilero dominico, ¿no?, muy ideologizado, muy estudioso, ¿no? Quiero comentar porque es un artículo fabuloso, ¿no?, hecho por un fraile, ¿no?, en lo que significa la ideología. Él dice, una de las causas principales de los retrocesos
en gobiernos progresistas en América Latina es el descuido en la formación ideológica de la sociedad, dice Frei. De vez en cuando hay gobiernos progresistas, dice Frei, ¿no? Digamos como los gobiernos de Chávez, él se relaciona lo de Lula y por momentos Argentina, en algunos momentos de Perú, ¿no? Dice, son gobiernos progresistas, ¿no? Él lo entiende así, pues, pero mira lo que dice, lo que nos interesa, de que la involución, el no seguir adelante esos gobiernos y de convertirse en progresistas, en revolucionarios, es porque descuidan totalmente la formación ideológica de la sociedad. Estos gobiernos progresistas, dice, han cometido graves errores al respecto. Precisó que uno de esos errores fundamentales es descuidar la organización popular, pero fundamentalmente, dice, el trabajo de educación ideológica, ¿no? En la organización popular, ¿no? Eso es el asunto. Descuidando las grandes enseñanzas de José Martí, dice el fraile, porque él siempre se preocupó por el trabajo ideológico. Eso era la década del 60, la década del 70, ¿no? Gran preocupación por los fundamentos ideológicos de la organización popular, pero eso se abandonó. A partir de la crisis financiera de los años de 1971 con Nixon y el desarrollo a partir del 80 del globalismo, la negación de las ideologías, la negación de la ideología científica, ¿no? Y el desarrollo del globalismo a nivel mundial. Esto ha generado grandes, terribles consecuencias en el mundo entero. Dice el fraile, no se garantiza el apoyo popular a los procesos donde dando al pueblo solo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar en la gente una mentalidad consumista y receptora de asistencialismo. Eso es lo que dice el cura. No se trata de que gobiernos de izquierda o progresistas estén preocupados por que las masas ignorantes, caóticas y empobrecidas reciban una ayuda de asistencia, de un tipo de mejora para que salgan de la pobreza extrema, ¿no? Y que puedan tener comida un poco más al alcance de la mano, etcétera, y algunos servicios básicos. ¿Qué es lo que dice Frey? Se hace un gravísimo daño. Lo mismo piensa Peter Drucker, ¿no? Eso origina que la gente, ¿no? Adquiera una mentalidad de receptora de asistencia, ¿no es cierto? Y consumista. Y eso es gravísimo para el desarrollo, ¿no? La liberación económica, social, ¿cierto? De la población económicamente, la población económicamente activa mayoritaria. El problema está, dice, afirma el fraile, en que no se politiza a la nación, que estos gobiernos progresistas o partidos progresistas no han hecho su trabajo político, ideológico, ¿no? No lo hacen, no se dedican a eso, sino se dedican a referirse a las masas como ignorantes, incapaces, empobrecidas, improductivas, ¿no es cierto?, que requieren de la ayuda del Estado. Eso es el progresismo en nuestros países. Sobre todo, ¿no? Descuidar la educación ideológico-política en los jóvenes. Así, no se han desarrollado políticas sostenibles. No hay reformas estructurales, reformas agrarias, tributarias, presidenciales, políticas. Encauzamos, dice el padre Frei, en América Latina, una política buena, pero cosmética. Cosmética, es superficial, carente de raíz, sin fundamento ideológico para la sostenibilidad. Eso es. Por eso MNIP tiene que representar, liderar, ¿no?, la educación ideológico-política, ¿no es cierto?, de la población, porque ninguno de los partidos actuales, de izquierda o de derecha, ¿no?, se centran en esta cuestión fundamental. ¿Por qué consideran que las masas solamente son receptoras de asistencia? Desprecian a la población, desprecian a la población económicamente activa autogestionaria, ¿no? Y lo único que quieren es acceder al poder
para hacer reformas legales. Y con las reformas legales, no con reformas estructurales, sino con reformas legales solito, ¿no? La sociedad, la comunidad, ¿no es cierto?, va a ir a un proceso de desarrollo económico social. Eso es. Por eso decía el 2016 Frei, y pasó. Lo que temo, dice, al referirse a Brasil, es que pase lo peor. Es decir, el regreso de la derecha al poder. ¿Quién está ahora en el poder? Bolsonaro, ¿no? La derecha de las derechas, ¿cierto? Los más obtusos y los más ignorantes en el poder. ¿Por qué? Por la desideologización de la sociedad. Eso es lo que plantea Frei tan inteligentemente. Él asegura que el consumismo, la asistencia y la corrupción está matando las utopías ideológicas en los pueblos de nuestra América. En su opinión, finalmente, es que no se hace un trabajo de base. Él dice, lo dice en sus propias palabras, de formación ideológica de la gente. Eso es lo principal para que el desarrollo sea sostenible. Seguimos comentando algunas partecitas, ¿no?, del discurso de este artículo, ¿no?, producto del análisis de Frei, ¿no?, de Beto, ¿no? Dice, en los países como Brasil o Venezuela, de estos gobiernos progresistas, dice Frei, él tiene esa posición ideológica. Los gobiernos, dice, se equivocaron al creer que solo garantizar bienes materiales a la población va a garantizar las condiciones espirituales, las condiciones ideológicas, las condiciones subjetivas, ¿no? No, el problema de la población no es un problema material, un problema económico, es un problema ideológico y es un problema organizacional. Eso es lo que tenemos que ver. En el caso de Cuba, dice el Frei, ¿no?, en este gobierno revolucionario, ¿no?, que ha hecho un trabajo ideológico de educación política con el pueblo. Ha sido, dice, educación ideológico-política, pero demasiado paternalista. Mira lo que dice, ¿no? Es decir, que todos son organizados y tienen que esperar una cuota, una renta básica en alimentos, etcétera, del Estado. Ese paternalismo no permite que la propia comunidad se autoorganice a base de autogestión social y autosuficiencia local. Eso es. Explicó que la gente ha mirado a la revolución cubana como una gran vaca que le da leche a cada boca, pero que con eso no se moviliza a la gente para un trabajo más efectivo en la consolidación ideológica. Persiste. De eso se trata. Cuba, dependiendo de la Unión Soviética, ¿no?, ha podido vivir sin sobresaltos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el 60 o 70%, como en el Perú, el 70% de productos esenciales de consumo, ¿no?, provienen de fuera, sobre todo de la Unión Soviética. Y eso, dice, ha convertido prácticamente a Cuba en una nación que exporta servicios médicos, ¿no?, y también educadores, pero educadores no, porque no tienen un gran desarrollo ideológico, educativo. Se ha desarrollado en la medicina humana, ¿no?, y exporta profesionales, ¿no? Y ahora ha abierto sus puertas para importar turistas, para construir más divisas, ¿no? Pero esa es la situación, la no práctica de la autogestión social y la autosuficiencia. Contra eso, el paternalismo de estos gobiernos progresistas. Tengámoslo muy en cuenta. Pasamos a una época en donde la única posibilidad que tenemos como trabajadores del saber y como comunidades avanzadas es la autogestión social y la autosuficiencia local. Dice que hay que tratar de evitar, decía el 2016, evitar que el futuro de América Latina sea de nuevo un lugar de mucha desigualdad, de mucha pobreza. Ojalá que lo podamos evitar. ¿Y qué está pasando? Dice, corremos el riesgo de ser otra vez una neocolonia de países ricos, ¿no? Ya. Esta situación, por ejemplo, frente a la pandemia, ¿ustedes creen de que dándonos vacunas no va a haber condiciones de tipo neocolonial? ¿No? Ya, eso es lo que se está presentando. Van a usar el conocimiento.
sobre todo el conocimiento farmacológico, ¿cierto? Y el estudio de la célula y del átomo, ¿cierto? Para poder otra vez desarrollar un dominio de los países ricos sobre los países pobres. El neoliberalismo, dice Frey, proclama que la utopía está muerta. La utopía de la ideología está muerta, que la historia ha terminado, que no hay esperanza ni futuro. Eso es lo que dicen los neoliberales. Que el mundo siempre va a ser capitalista y que siempre va a haber pobres, miserables y ricos. Y como es en la naturaleza, siempre va a haber día y noche, y esto no se puede cambiar. La naturaleza, el mundo, la tierra, siempre tendrá días y noches, y tendrá estaciones, y esto no se puede cambiar igual, ¿no? Van a existir pobres y miserables, ¿no? Y ricos, llenos de estatus y privilegios. Esto no puede cambiar, porque es un proceso de selección natural dentro de la especie humana. Miren lo que plantea. O sea, la ideología es la clave. Beto señala que la derecha se une por interés y la izquierda debería, dice, unirse por principios. Por eso es que cuando la izquierda descuida los principios, ¿no? Dice, se generan graves problemas de involución, de retroceso en las sociedades, ¿no? Cuando la izquierda viola el horizonte de los principios y va por los intereses como la llamada derecha, entonces le hace el juego a la derecha, es lo que dice Frey. ¿Y qué vemos en nuestra América Latina? Izquierdas sin ideología, izquierdas que abandonan los principios, que no tienen contenidos. En la derecha no hay problemas porque la derecha no se guía por ideologías, dice, sino por intereses, cosa que no es, ¿no? Veamos un Gary Hamel, ¿no? Cuando desarrolla la ideología de la autogestión. ¿De dónde proviene la ideología de la autogestión? De la derecha, no viene de la izquierda, ¿cierto? El problema está que la izquierda siempre se vuelve cada vez más paternalista y más estatista. Entonces, eso, otra vez, podría generar una ola, aunque lejano, pero una ola, otra vez, de paternalismo, ¿cierto? Y no es sostenible. Entonces, la tarea de la izquierda, dice Frey, es movilizarse en la línea de una alta formación política, alta formación ideológica. Por ese camino es que tenemos que ir y trabajar, ¿no? Por eso es que hemos utilizado este artículo, ¿no? Que es un artículo brillante de Frey del 2016. El socialismo, aseguró, ha cometido el grave error de socializar los bienes materiales, pero no socializó los bienes espirituales, es decir, como la ideología, porque un pequeño grupo podía tener sueños de cosas distintas que se podían hacer y que los demás, las masas, ¿no es cierto?, solamente tienen que aceptar, ¿no? Y no revolucionar ideológicamente las masas. El capitalismo lo hizo al revés. Cuando el sistema capitalista surgió, lo hizo al revés. Socializó los sueños y privatizó los bienes materiales. Eso es, privatizó los bienes materiales. Y el socialismo cree que socializando los bienes materiales basta. Pero de lo que se trata es la socialización de la educación, de la ideología, ¿no? Por eso que hoy tenemos jóvenes, dice, en los últimos 40, 50 años, que están preocupados de 4 cosas nada más. Dinero, fama, poder y belleza, dice Frey, ¿no? Beto, ¿no? Y esa es una juventud totalmente desideologizada, ¿no? Preocupada por los bienes materiales, ¿no? Y por los bienes aparentes, de la fama y de la belleza, y no están preocupados, ¿cierto?, de su desarrollo ideológico, porque no hay liderazgo. Pero cuando los jóvenes no alcanzan estas 4 cosas, entonces, ¿a qué recurren? A los ansiolíticos, las drogas, viene la frustración, la depresión, etcétera. De eso se trata, ¿no? Entonces, amigos, hay una cuestión fundamental, ¿no?, que es el desarrollo ideológico. Y yo he querido tomar, ¿no?, este
artículo para poder hacer digamos, un perfil del por qué MNIP. Y eso lo vamos a ver al final. De seguida, para poder tener una dinámica de exposición y una estructura de ideas que estamos planteando hoy, veamos el Foro Davos, ¿no? ¿Qué es el Foro Davos? El Foro Davos es la reunión de las élites globalistas, ¿cierto? Más poderosas del mundo, que se reúnen una vez al año en un pueblo de Suiza, ¿no? Davos. Por eso se llama el Foro de Davos. Miren lo que dicen en el Foro de Davos. Un aspecto positivo de la pandemia, dicen las élites, es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales rápidamente en nuestro estilo de vida. Eso es lo que dice. ¿Sí? Los ricos pues cambian su estilo de vida frente a la pandemia, pero los pobres se ven obligados, ¿cierto?, a tener que a cómo sortear los controles antipandémicos para poder sobrevivir y no morirse de hambre, ¿no? Lo que deberían decir Davos es que todos, ¿no?, que en el mundo el ataque al coronavirus tiene que ser con confinamiento y este confinamiento tiene que ser con dinero helicóptero. Y nosotros venimos sosteniendo meses, pero de forma solitaria, ¿no? Y van a ver lo que va a ocasionar el no usar el confinamiento y el dinero helicóptero. Las tremendas variedades, ¿no?, y cepas, ¿no?, del virus que va a causar estragos en el mundo, mientras que los países ricos terminen de vacunarse y cuando vengan va a ser muy tarde, ¿no? Va a haber una mortandad enorme. Cuidarse mucho. Eso es. En Davos, de forma concordante con la Agenda 2030 de Davos, nos dice dos cosas que quisiera resaltar acá. ¿Cómo es que vamos a cambiar nuestro desplazamiento, el viajar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que comeremos, ¿no?, de acá a algunos años? Dos cosas. Una, dice que a partir del 2021, la forma de viajar, este es un concepto también de Bill Gates, la forma de viajar de las clases medias debe cambiar rotundamente. En lugar de viajar por el aire, por avión, esto se tendrá que hacer por ferrocarril, porque el ferrocarril son eléctricos, o sea, no contaminan los aires. El avión es uno de las unidades de transporte de masas que genera una enorme contaminación. Hay supercapacidad de aviones en el mundo. Bill Gates dice que los viajes en avión tendrán que reducirse a más de la mitad en los próximos años. Los aviones contaminan mucho. Las clases medias tendrán que volver a utilizar los coches cama de los ferrocarriles, ¿no? De eso se trata. Y además dice, es maravilloso viajar, ¿no?, en un tren nocturno, en coche cama. ¿Quién viaja en un tren nocturno, en estos trenes bala, ¿no?, sin sonido, ¿no?, y durmiendo, ¿no?, en un coche cama, ¿no? Entonces, eso solamente son los ricos, pero ellos hablan de que si en el mundo todos fueran ricos, ¿no?, y van a cambiar, va a utilizarse en los trenes para, lo que va a utilizar es más combis, se va a utilizar más buses, ¿cierto? Y casi todos informales. Eso es lo que va a poblar más en los viajes interprovinciales, ¿no? También anuncia el Foro de Davos que dejaremos de comer carne el 2030. Y por las mismas razones ambientales, sobre todo, ¿no?, la crianza de vacunos, ¿no?, cerdos, etcétera, pollos, ¿no?, generan una contaminación ambiental tremendamente, ¿no? Eso es. Por eso dice de que vamos a dejar de comer carne, ¿no? Y nos vamos a volver más vegetarianos. El precio de que para consumir carne será prohibitivo, ¿no?, para la población en general. Solamente los muy ricos podrán consumir carne. La generación de un ambiente favorable, ¿cierto?, favorable al animalismo y la extensión del veganismo han ido preparando el terreno durante años, ¿no?
nos volveremos más vegetarianos. Pues bien, ser 3, 4 veces a la semana vegetariano no genera sino más salud. Así que tendremos que acostumbrarnos a viajar de otra forma y a consumir alimentos de otra. Para Davos, miren lo que dice, y la Agenda 2030 de Davos, ¿no? El modelo es China. Las grandes multinacionales y las multimillonarias fundaciones serán lo que determinan las políticas mundiales, no los estados, ¿no? Los estados solamente podrán servir como brazo ejecutor. Por eso decíamos, el Estado no es el instrumento para el desarrollo, es la clase política organizada con ideología que tiene que liderar el desarrollo. No los estados. Los estados son organismos burocráticos, solamente son organismos ejecutores. Si no tenemos una clase política educada, ¿no? Altamente ideologizada y organizada en organizaciones políticas, entonces no tendremos ninguna posibilidad de desarrollo a través de estos estados que solamente son instrumentos ejecutores. Finalmente dice Davos, los gigantes tecnológicos impondrán sus condiciones. O sea, las grandes corporaciones supranacionales. Y van a controlarlo todo, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión para prestar un servicio del que ya nadie puede prescindir, ¿no? De la información. Las elecciones seguirán dándose, seguirán celebrándose, pero nada se decidirá en ellas. Miren lo que dice. Que las elecciones no deciden nada, ¿no? Serán las grandes corporaciones, ¿no? Los grandes filántropos y los ejecutivos de las redes sociales los que tomen las decisiones por la población, por nosotros. Dice, y estamos convencidos que lo van a hacer siempre por nuestro propio bien, sí. O sea, las grandes corporaciones van a ver el bien de la humanidad, ¿no? Eso es lo que dice el Foro Davos, ¿no? Saquen sus conclusiones, amigos, ¿no? La situación entonces es compleja, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo nuestro como personas y como grupos y como comunidades también es compleja. No vivamos una vida simple, ¿no? De solamente consumir bienes materiales, ¿no? Y tener una espiritualidad, ¿no es cierto?, muy pequeña, ¿no? Eso, ¿no?, va a impedir el desarrollo en la nueva época, el desarrollo del ser humano. Solamente podemos desarrollarnos si es que, ¿no?, tenemos un alto nivel ideológico. Vamos a ingresar otra vez a lo que es las comunidades autosuficientes periurbanas, ¿no? ¿Cómo hacer barrios autosuficientes? Frente al embate, ¿no?, de la pandemia y de la destrucción del trabajo y la pobreza en el mundo. El desempleo y la pobreza va a aumentar como nunca antes. Ya lo estamos viendo según las estadísticas de Arellano. Entonces, no nos va a quedar otra cosa que la autogestión social y la autosuficiencia. He escogido un artículo de Augusto Ortiz de Ceballos, este arquitecto, ¿no?, muy reconocido en el país, que trata un tema sobre Lurín, ¿no? Y eso es muy importante ver este artículo. Miren lo que dice este magnífico arquitecto, ¿no? Dice, ya no se debería hablar de un cambio de zonificación, ¿no? Dice la zonificación. La zonificación es una palabra muy antigua y equivocada. Se refiere a que en una ciudad hacer un plano, donde acá está la industria, ¿no es cierto? O sea, se llaman parques industriales, ¿no? Acá están los moles y son concentraciones, conglomerados de comercio minorista, ¿no? Y la población tiene que ir a vivir a la periferia, ¿no? Eso se llama zonificación. Y él dice, eso es obsoleto y es muy antiguo y equivocado. Dice, la gente necesita cerca a su casa todo. Necesita tener al lado de su casa todo. La alcaldesa de París, dice Ortiz de Ceballos, la alcaldesa de París dice que hay que hacer de París una sumatoria de barrios autosuficientes que sean barrios de los 15 minutos. Es decir,
que en 15 minutos tú caminando o en bicicleta tengas de todo. Si algunos hemos ido a Miami, vemos, ¿cierto?, que es un concepto totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Tú vives en un barrio muy lejano, pero para que puedas adquirir algo, digamos, una bebida, tú tienes que agarrar el coche y desplazarte como 15 o 20 minutos a través de autopistas, ¿no? Ya, eso es erróneo, dice. Se va a replantear todo, ¿no? Es decir, yo necesito, dice la alcaldesa de París, yo necesito estar cerca de casa y en 15 minutos debo encontrar lo que busco: comida, servicios, recreación, empleo, y solo caminando o usando bicicleta. Las ciudades modernas, dice, tienen que ser, ¿no? Tienen que tener muchas centralidades, no una sola, un único centro de Lima, un único parque industrial, etcétera, sino que todo se debe mezclar. ¿Ves lo que dice? ¿No? ¿No? Esas ciudades que son, que tienen una sola centralidad, ¿no? Están ahora colapsadas. Ya están colapsadas, ¿no? Y lo que es la alternativa es tener barrios y no conos o corredores. Es lo que tenemos, ¿no es cierto? El Sanjón es un corredor. Cono norte, cono sur, eso es obsoleto. Lo que obliga a que agentes que viven, por ejemplo, en un lugar muy lejano de San Juan del Lurigancho, tenga que agarrar 3 o 4 buses para llegar a un lugar que él ha podido encontrar para hacer su comercio ambulante o tener un puesto precario. Y tiene que cruzar Lima, ¿no? Generando caos, contaminación, etcétera, porque lo que genera más contaminación es el transporte urbano. Eso es lo que hizo las zonificaciones. El zonificar las ciudades así, eso es lo que ha creado, ¿no? Dividir en zona industrial, zona residencial, ¿cierto? Como excluyéndolas. Tenemos que volver entonces al concepto ahora de igualar, ¿no? De los barrios autosuficientes. Entonces, se refiere a Lurín. Dice, es un error decir ninguna industria. Aquí solamente vivienda, es un error, dice. ¿Por qué? Porque las industrias hoy, con la nueva tecnología, son limpias. Se pueden poner ahora industrias limpias, ¿cierto? Es decir, con otro tipo de procesos, perfectamente regulables, ¿no es cierto?, en su impacto ambiental. Si, por ejemplo, dice Augusto Ortiz de Valle, el Valle del Lurín produce magníficos resultados agropecuarios que se pueden vender en la gastronomía, entonces dejad al Lurín así, ¿no es cierto?, porque es rentable. Más bien hay que ayudar a los pequeños agricultores o emprendedores agropecuarios en Lurín, ¿no es cierto?, para que se mantengan, se desarrollen y no vendan sus tierras, ¿cierto?, para que ahí se construyan edificios. En otras partes del mundo se subvenciona al agro, dice Ortiz de Valle, para que funcione. Porque si no, el propietario de la chacrita dice, si no produce mi chacrita, ¿no?, ni media hectárea, mejor la vendo a una inmobiliaria para que ahí produzca edificios, ¿no? Para que ahí haga edificios, ¿no? Y se destruye, ¿no?, la vida, la organización ambiental de la ciudad. Se nos vienen los barrios autosuficientes. Esto no solamente son palabras, es un arquitecto muy reconocido, ¿no? Se está pensando en el mundo así. Y frente a la pandemia, lo que se impone a nivel de las ciudades son los barrios autosuficientes. Y dice, ¿y Lima? ¿Y el alcalde de Lima? Y miren lo que dice Ortiz de Valle. Es chistoso, ¿no? El alcalde de Lima es casi un árbitro sin pito, dice, ¿no? Está ahí, pero no decide nada. Debería asumir más responsabilidades, pero no sabe qué hacer, ¿no? Las gentes que vienen del campo en éxodo buscan las ciudades. ¿Por qué? Porque buscan oportunidades. En el campo no hay oportunidades porque el minifundio es un caos también, ¿no? Es completamente, no hay centros direccionales, no hay partidos políticos que se dediquen al minifundio, menos los estados, pues, ¿no? El Perú es tan centralista
que lamentablemente Lima es sinónimo de oportunidad. Entonces se vienen acá, ¿no? Se vienen acá. Hay muchas personas que no entienden eso. Estos indios tienen que volverse a su tierra, dicen, ¿cierto? ¿No? Y entienden mal, ¿no? Los criollos citadinos. Es que el centralismo genera eso. Lima como la oportunidad y todo el mundo quiere vivir, ¿no? Finalmente termina la zonificación, donde se piensa que la ciudad tenía que ser parcelas, ¿no? Hace que la gente se deba trepar en una combi horas y horas, años y años, dice. Pierden años. Los limeños nos pasamos en un transporte como 3 o 4 años y mucho más. Y perdemos oportunidades y perdemos calidad de vida. Todo por el concepto de la zonificación, de hacer estas ciudades, ¿no?, sin barrios autosuficientes. El concepto por excelencia ahora para el desarrollo urbano. Pues bien, Ortiz de Ceballos nos provoca que volvamos al concepto de ciudad autosuficiente en esta sesión de colofón, ¿no? De clausura del grupo 1. Dice en Vicente Gualar, dice, no podemos seguir diseñando ciudades y edificios como si nada hubiera pasado. Ya, hay que parar, dice, y reconstruir las ciudades. Eso se trata. Con esta idea, el valenciano, porque él es de Valencia, ¿no? Es español, dice, con esta idea, Gualar, especializado en trabajos que pretenden frenar el cambio climático y combatir las crisis actuales, ese es el marco de combatir el cambio climático y combatir las crisis actuales, ha desarrollado un modelo de barrio de 4 manzanas con edificios de madera, no de cemento, edificios de madera, ¿no? Acorde con los principios de la nueva bioeconomía circular, ¿no? Es decir, ¿no? Vivir en un círculo que se puede cruzar a pie 15 minutos. Es decir, también se refiere al conjunto de actividades que alcanzan en un pequeño espacio todos los sectores y sistemas que se basan en recursos biológicos, ¿no? Es decir, la crianza de animales menores, el que todo el edificio esté plagado de plantas y microorganismos, biomasa, ¿no? Ya ese es el concepto, ¿no?, de las nuevas, de los nuevos barrios autosuficientes. En unas cuantas manzanas de todo, y todos están autoempleados, y es una cadena de autogestión moderna. Eso es. Dice, ahora frente a la pandemia, preparémonos para resistir a un confinamiento, ¿no? Él no toca el dinero helicóptero, no lo tiene, no, él no es economista, no, es arquitecto, y él ve con una visión de arquitectura. Así que disculparemos a Gualar de que diga el confinamiento, ¿cómo resistir? Con renta básica, con dinero helicóptero, ¿no? Sin embargo, él lo ve desde el punto de vista de su profesión, de su especialidad, ¿no? Eso es. Dice, el novedoso barrio llamado Ciudad Autosuficiente o Slow City, las viviendas son de uso mixto. En estos barrios autosuficientes del futuro, la vivienda es de uso mixto, es decir, incluye en estos edificios de madera apartamentos, pero a su vez residencias para todas las generaciones, oficinas también dentro de ello, piscina, tiendas, mercado de alimentos, jardín de infantes, centros administrativos y hasta una estación de bomberos, ¿no? Dice Gualar, esos son los barrios del futuro. Y así sus vecinos pueden hacer una vida perfectamente dentro de él. No tienen todo lo fundamental. Estos barrios están preparados para gestionar una crisis sanitaria, por ejemplo, o una crisis energética. Tienen su propia energía solar, ¿no? Y una crisis sanitaria, ¿no? O también las crisis alimentarias. Pueden resistir cualquier crisis alimentaria, ¿no es cierto?, que se dé con los confinamientos. Cada edificio estará cubierto por invernaderos, dice, que permitirán la cosecha diaria de productos, bajo techos inclinados que recolectan energía solar. De la misma forma, en el primer piso habrán impresoras 3D
que se encuentran en las plantas bajas, que permiten fabricar objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, mascarillas, ¿no? Que puede fabricar, se fabrican. Es una máquina en donde tú pones unas cuantas monedas y pides una mascarilla y la producen, no la tienen estoqueado, sino la que la producen en ese mismo momento. Son máquinas 3D, ¿no? Que trabajan en 3 dimensiones y crean productos, ¿no? Elementales, sencillos. Cada vez esto será más complejo, ¿no? Eso es. Dice, hay un problema que están sintiendo ahora las personas en el confinamiento. La falta de espacio y la falta de aire fresco. Dice, desarrollemos este proyecto, el proyecto del barrio autosuficiente, durante el confinamiento. Dice. Bueno, lo que quiero decir es que cuando estaban en confinamiento, ¿no? Entonces se reunían virtualmente y diseñaban un barrio, ¿no? Para el confinamiento, ¿no? Cuando todo el equipo trabajaba cada uno en su casa, ¿no? Entonces se va ahí a incluir una serie de aspectos que antes no podían haber visto antes de la pandemia, para que se haga una vida mejor, ¿cierto? En confinamiento, de forma que se puede así definir un nuevo estándar de vida. Un aspecto que extraña a la gente, ¿no? Es la falta de aire, ¿no? Aire fresco y espacio para que jueguen los niños. Es un grave problema, ¿no? Son 2 aspectos, ¿no es cierto? El que no tienes sol, no tienes aire y tienes que salir a caminar en la calle y para hacerlo tienes que ir completamente protegido, ¿no? Y también los niños tengan espacio para que puedan jugar. El problema es especialmente grave para las familias con niños, ¿no es cierto? Y que de alguna forma se tiene que resolver los espacios amplios, ¿no? Donde estos pequeños puedan descargar, dice Walar, toda su energía. Y también tienen que tener luz solar, ¿no? Desde los departamentos, desde las viviendas en estos edificios de madera, ¿no? Que son biosostenibles. Todas las viviendas de este proyecto, dice, tendrán terrazas grandes orientadas hacia el sur, que actúan como regulador térmico, y a su vez como espacio de ocio para que los niños jueguen. Entonces, se está pensando y se está diseñando barrios autosuficientes. MNP tiene que hacer eso. Nosotros tenemos que hacer algunos prototipos de barrios autosuficientes, ¿no? Las casas estarán preparadas para tener espacios de teletrabajo también. O sea, en la misma casa tiene que estar el teletrabajo y tiene que estar, o sea, la vida laboral y la vida personal, ¿cierto? Sin que esto genere, ¿no? Conflictos dentro, dice. Y están todas conectadas en red, ¿no? En redes sociales, ¿no? A escala del barrio. Todos están conectados para el intercambio de recursos, ¿no? Todo tienen y intercambian los recursos, intercambian bienes y servicios dentro del barrio autosuficiente. Eso es, ¿no? Además es identificado y clasificado otro artículo, ¿no? También de un señor Galás que estudia a Walar. Y miren lo que dice. La ciudad de los 15 minutos. La ciudad Slow City. Hoy hablamos de los barrios como algo positivo, pero también pintoresco, como algo que quedó en el pasado, ¿no? Se habla de los almacenes de barrio, o sea, de las bodegas, de la necesidad de la compra local, cómo se solucionaba, y sobre el apoyo a los emprendimientos vecinales. Pero se le ve como algo del pasado, y él dice todo lo contrario. Esos modelos, ¿no? Que se dan mucho en nuestros barrios, ¿no? Es más bien el futuro. Es decir, el futuro de las ciudades se dirigen hacia el barrio, ¿no? Es así como comienza a surgir ideas de la ciudad de 15 minutos. La misma que plantea que la ciudad debe ser, ojo, una suma de barrios autosuficientes, ¿cierto? Eso está en uno de sus artículos.
No, yo no había leído esto, pero eso es lo que planteamos, que la ciudad de Lima tiene que ser una suma enorme de barrios autosuficientes, ¿no? En los cuales, en estos barrios, existen todos los servicios básicos y esenciales y se encuentran a máximo 15 minutos, a pie o en bicicleta, ¿ya? Eso es el barrio autosuficiente. Dice, leo, el urbanista Carlos Moreno, dice Francisca Galás, es quien formuló esta propuesta bajo la premisa de que desperdiciamos media vida entre atascos en el transporte que nos agota además físicamente y mentalmente. Otro aspecto que Moreno consideró es que el medio ambiente también se va a ver beneficiado debido al gran impacto que supone el modelo, ¿no?, frente al modelo de transporte actual que predomina en las ciudades. Cambiar eso generaría un enorme impacto en la vida ambiental y la vida nuestra. Dice, esto también va a disminuir focos de contaminación al descentralizar las ciudades. Focos que ahora se encuentran en los centros de las ciudades debido a la gran presión demográfica que éstas presentan. Está describiendo Lima y Ciudad de México y Buenos Aires, ¿no? Y Madrid, ¿no? Y todo eso, pero sobre todo en las ciudades de estos países, de nuestros países subdesarrollados. Dice, de lo que buscamos es que la gente no se movilice más allá de su propio barrio, porque ahí tiene todo lo esencial para la subsistencia. Ahí están los colegios, están los abastecimientos de comida, o sea, los mercados, está el trabajo, ahí trabajas y ahí vives, está la salud, etcétera, ¿no? Y solo tenemos que movilizarnos cuando deseamos hacer algo, no por necesidad, sino por placer. No podemos dar un viaje, ¿no? Un viaje de San Juan del Lurigancho o de Comas, ¿no? Caraballo, ¿cierto? Hacia Lima. Es toda una experiencia, ¿no? Para los jóvenes, para los niños, pero cuando salen, cuando quieren, ¿no? Hacer un turismo para ir al cine, a un museo o eventos deportivos. Pero no es una necesidad fundamental, sino se hace por placer. Esas son las ciudades como sumatorias de barrios autosuficientes que se nos vienen en el futuro. Recorrer distancias más cortas va a mejorar enormemente nuestro bienestar. No está recorriendo grandes distancias a través de esos microbuses, de esas combis, ¿no es cierto? Eso genera tremendos problemas de salud, riesgos, pérdida de tiempo, contaminación, etc. Desmovilizarnos espacialmente, dice, ayuda a fortalecer las redes vecinales y el sentido que uno tiene de pertenencia, ¿no?, del barrio. Todos se conocen, ¿no? Y todos desarrollan un sentimiento de propiedad del barrio, de propiedad comunitaria y colectiva. Esto va a ayudar entonces enormemente a recuperar los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos locales, ¿no?, que se están viendo tan golpeados por la crisis del coronavirus, ¿no? Y del aislamiento, del desarrollo esto de forma totalmente obligatoria, ¿no?, del confinamiento. Y sin, como vuelvo a decir, sin dinero helicóptero. En la ciudad que hoy conocemos y vivimos, dice, los pobres trabajan donde puedan hacerlo. Así como está organizado Lima, ¿no? La persona tiene que salir y tiene que buscar trabajo o hacer pequeños negocios de comercio, de comidas y bebidas donde puedan hacerlo, no donde quieran, ¿no? Independientemente que tenga que atravesar todo Lima, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, la región, inclusive hasta Huaral, etcétera, ¿no? Entonces, hacer grandes traslados. Mientras que los ricos no trabajan donde pueden, sino trabajan donde quieren, donde los acomoda, donde tengan estatus y privilegio. Los pobres son los que sufren las consecuencias de estas ciudades sin emprendimientos de autosuficiencia periurbana.
El creador de este proyecto, dice el autor, plantea que la idea de segmentar, ¿no?, las ciudades en barrios autosuficientes no significa crear guetos, como los guetos de la Segunda Guerra Mundial. No se trata tampoco de dividir los barrios por clases sociales, sino que se debe reequilibrar los barrios, ¿sí?, inyectando recursos en las zonas más empobrecidas y, por ejemplo, construir viviendas sociales en los sectores más adinerados. Por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Para eso es el poder político. Ahí se construye, ¿no es cierto?, vivienda social. Entonces, para que haya un reequilibrio de clases, ¿no?, dentro de los barrios. De eso se trata. Hoy nos vemos enfrentados ahora, dice el autor, a una terrible pandemia mundial, que es una de las amenazas que se esperaban por cómo afectábamos y destruíamos el medio ambiente. No lo ha hecho Soros, no lo ha hecho mentes diabólicas. Es el sistema capitalista que ha destruido los ambientes naturales y se va a generar este coronavirus y otras cepas y otras variantes, etcétera. El estar hablando esto de mentes diabólicas es una tontera, es una estupidez, ¿no? Es inaceptable para una persona pensar, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice, estamos afectando y utilizando de forma irracional nuestros recursos naturales. Ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y se avecinan, dice, situaciones peores, mucho más graves, si no hacemos algo al respecto. El coronavirus va a ser una cosa pequeñita. Se nos vienen cosas más graves si seguimos destruyendo el medio ambiente. Habrá que tomar la idea de Bill Gates que en estos 30 años deben ser los 30 años en que debemos superar toda la destrucción del medio ambiente. O sea, parar totalmente la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, de calentamiento global. Debe parar totalmente. Debe ser una tarea política por excelencia de las organizaciones de avanzada, ideológicamente hablando. Entonces, tenemos la necesidad inminente, amigos, de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de movernos y nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, antes de que sea demasiado tarde. Nosotros tenemos que liderar toda esa lucha de protección del medio ambiente, ¿no? Y también, ¿no?, sobre todo, ¿no?, de la modernización de la economía social autogestionaria. No mencionan nada los arquitectos, pues no son interdisciplinares, ¿no? La cuestión básica es modernizar la economía social autogestionaria y autosuficiente. Y eso trae como consecuencia, esa postura ideológica de masas, trae como consecuencia el nacimiento, ¿no?, rápido de estos barrios autosuficientes. El autor dice, esta propuesta de vida orgánica, de vida urbana, que rompe con nuestro actual urbanismo segmentado, zonificado, tanto espacial como socialmente, aboga, dice, por reconstruir el sentido de pertenencia por los lugares que habitamos. Debemos conocernos en el barrio, todos, y relacionarnos, dice, con todos. Si eso, romper el anonimato, ¿no? El de la casa, uno de una casa no se conoce a uno de 100 metros, porque todo el día salen a trabajar y llegan muertos en la noche. Entonces, la idea es eso, romper eso, ¿no? Y cambiar nuestra manera, ¿no?, de hacer ciudades. Esto debe ir de la mano con un inmenso sentimiento de cooperación, de colectivismo, etcétera, ¿no?, moderno. De eso está. Esos análisis de lo que es autosuficiencia periurbana es muy, muy importante. Son 9:27, amigos. Me he pasado unos 10 minutos, ¿no? Me disculpará el señor moderador, pero no ha habido otra forma de reducir esta exposición, ¿no? Muchas gracias. Podríamos pasar a un pequeño intermedio y, por favor, hacer sus preguntas, que podríamos trabajar con ellas o en su defecto, y yo seguir con la propuesta de desarrollo de esta sesión, ¿no?
¿no? Quisiera hablar un poco de MNIP. Perfecto, director. La estructura de la sesión indica que después del break usted siga con el tema en cuestión y luego pasamos al final a un coloquio. ¿Me parece? Ok, está ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos al descanso.
Volvemos. Adelante, por favor, director. Muy bien. Bien, amigos, reiniciamos. Tenemos solamente menos de media hora para poder exponer algunos puntos de MNIP, lo que estamos haciendo. Bien. Solamente una cuestión pequeña sobre lo que son los barrios autosuficientes. Recomendamos que lean, por favor, los contenidos de ANIL. En el proyecto se plantea una serie de emprendimientos para el desarrollo de una ciudad, de una pequeña ciudad periurbana, ¿no? En la periferia y que sea autosuficiente. Decimos, por ejemplo, ¿cuáles serían esos emprendimientos? 1, modernización del comercio minorista de productos de primera necesidad, como bodegas. Ese es el número 1. Número 2, comercio justo e itinerante, o sea, todo el barrio es organizado, todo el barrio, y la compra es masiva, ¿cierto? Directamente del productor. Por eso dice comercio justo e itinerante, ¿no? En relación con productores minifundistas agropecuarios, ¿no? Segundo lugar. En tercer lugar, comidas y bebidas saludables. Debemos saber comer y consumir bebidas y comidas saludables, ¿no? Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, salud preventiva y medicamentos esenciales. No grandes hospitales, sino el desarrollo cultural y organizacional de la comunidad para poder proveerse de prevención, ¿no? Y de medicamentos esenciales, quiere decir medicamentos que son por lo general más bien naturales y orgánicos, ¿no? Y hay mucha ciencia al respecto. 5, agricultura urbana y crianza de animales menores. Eso es fundamental, ¿no? Como comprenderán. 6, cooperativismo integral y desarrollo autogestionario. Todos estos programas y emprendimientos se tendrán que llevar. Bien, aquí ha habido una pequeña discusión de lo que significan las impresoras 3D, o sea, en 3 dimensiones. Son máquinas que lo puede manejar un niño, cualquiera, ¿no? Que tú digitalizas el producto que quieres. Hay una lista de productos que produce al instante esa máquina. No lo tiene en stock. Ya está proveída de materiales suficientes, de insumos. Entonces la máquina, como imprime en 3 dimensiones, puede, por ejemplo, producir una mascarilla, producir productos sanitarios, puede producirlos en el momento, ¿no? Eso se llama las impresoras 3D. Se supone que cada orden a la máquina, que cada digitalización o clic para proveerse de un producto, cualquier persona, tiene un costo. Entonces yo he dicho de que de forma figurada, ¿no? Que viene un niño y pone una moneda, lo que cuesta una mascarilla, y la máquina lo produce al instante, lo imprime en 3 dimensiones. Entonces produce no a nivel gráfico, sino hace productos, un vaso, por ejemplo, ¿no? Y lo fabrica, etcétera, ¿no? Por decir cualquier producto. Esas son las impresoras 3D. El futuro es eso, ¿no? De la alta tecnología, la robótica, ¿no? La computarización de procesos y las impresoras 3D. Hacia eso va el mundo, ¿no? Eso es bien. Terminemos con eso. Amigos, estamos conversando con coparticipantes, ¿no? De forma personal, ¿no? Y planteando el desarrollo organizacional de MNIP, ¿no? El 1 de mayo, alrededor del 1 de mayo, de acá a un mes, MNIP tiene que hacer un manifiesto, ¿no? Presentándose ante la comunidad de Perú, ¿no? Y planteando su concepción, ¿no? Ideológica del desarrollo y sus programas de acción. Eso es lo que vamos a hacer este manifiesto. En eso consistiría, ¿no? ¿Para qué después? Porque un mes después publicaremos el cuaderno patrón que tienen ustedes, que es del 2016, se reeditará y se lanzará también, pero no solamente en Perú, sino en algunas localidades, en algunas capitales, ¿no? De países que tenemos relación. Por ejemplo, en España, el auspiciador más importante de ANIL, ¿no es cierto? Es una ONG española, ¿no?
Entonces, lo que estamos tratando es de conseguir expertos también, ¿no? Españoles, de todo esto en castellano, ¿no? Que desarrollen, que sepan y que sean expertos en lo que es, por ejemplo, el desarrollo periurbano y el neoruralismo, etcétera. Es decir, el manifiesto, la publicación del cuaderno reeditado al 2021, nos va a poner en la condición de estudiar el mapa político después de las elecciones. Es decir, las organizaciones que no van a perder su inscripción. Como saben ustedes, hay como 22 organizaciones que se están presentando, ¿no? Son 18, ¿no? Pero hay organizaciones que, como el APRA, por ejemplo, de que no se ha presentado, van a perder la inscripción, ¿no? Y va a haber otro mapa político después. Nosotros la idea es conversar con algunos, 4 o 5, con los cuales tenemos relación no institucional, sino a través de algunas personas que estarían interesados en el desarrollo de un área de investigación o de un centro de innovación estratégica dentro de una de las organizaciones. Solamente podemos trabajar con uno. Así que tenemos que decidir los que nos conformamos como núcleo central fundacional de MNIP, y ahí decidiremos trabajar con una de estas organizaciones políticas, ¿no? Hay algunas ideas de que MNIP adquiera un kit electoral, ¿no? Y se dedique a afiliar personas, pero nosotros nos hemos opuesto rotundamente a eso. ¿Por qué? Porque en el Perú, ¿no? Todas estas organizaciones políticas se constituyen por afiliación. ¿Y qué es lo que hacen en la afiliación? Se apostan en cualquier mercadillo, en cualquier plaza de armas, ponen una mesita y comienzan a regalar cosillas para los transeúntes con la condición de que firmen un padrón, pongan su huella y se le tome una foto. Y eso se llama afiliado en el Perú. Es una farsa, ¿no? Porque un transeúnte no es un afiliado. Afiliado significa que está formado ideológicamente, ¿no? Que pertenece conscientemente a una organización. Entonces, nosotros no vamos a hacer ese proceso. Lo vamos a hacer después, digamos el 2023, cuando logremos formar ideológicamente, culturalmente, a alto nivel, a unas 300 personas, como los 300 espartanos. 300 miembros de MNIP, ¿no? A nivel de mentoring, a nivel de coach, es decir, altamente preparados. Tenemos año y medio y más, ¿cierto? Cerca de 2 años para poder formar, capacitar, evaluar y certificar, ¿no? Este conjunto de personas. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Podríamos, en junio, ¿no? Existe la posibilidad de que podamos iniciar conversaciones con algunas organizaciones y decidamos por una para integrarnos como centro temporalmente un par de años, como centro de innovación estratégica dentro de esta organización, ¿no? Lo que nos va a permitir eludir este trabajo vergonzoso que se hace en el país de afiliación, ¿ok? Es una cuestión legal, pero es una ley completamente negativa para la construcción de organizaciones. Entonces, pues nos reuniremos a base de compromisos firmes y de autonomía con una organización política inscrita que nos va a permitir preparar ejecutivos y líderes para las elecciones del 2022. Es decir, ejecutivos y líderes MNIP, ¿no? Que son personas capaces en innovación política e en innovación social. Es decir, en el desarrollo, en la creación de pequeños prototipos de una economía social autogestionaria. De eso se trata. Y eso es lo que podríamos hacer en junio, ¿no? Entonces, mantenerse atentos y ya nosotros consultaremos y reuniremos a unas 30 personas que se asocian de forma fundacional, ¿no?
a base de nuestra ideología, ¿no? Como MNIP. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué, amigos? Porque lo que determina el desarrollo organizacional de un grupo de personas es, en primer lugar, su enfoque. El nuevo enfoque que tenga, es decir, su teoría social. No puede haber la constitución de una organización tan importante en ciencias políticas como de un partido político si no se cuenta con una teoría social. Y eso ya lo hemos hecho en cerca de 20 años, constituyendo ANIL el 2000. ¿No? Tenemos cerca de 20 años con ANIL, esta Asociación Nacional de Innovación y Liderazgo, que a su vez impulsó el lanzamiento de un manifiesto en enero del 2020, MNIP. Ahí comenzó MNIP. Entonces hay que constituir institucionalmente, formalmente, legalmente, ¿cierto? A MNIP, ¿cierto? Pero con este enfoque primero, esa es la condición. ¿Qué es el enfoque? Es nuestra teoría social. ¿Y en qué consiste nuestra teoría social? Lo sabemos muy bien. Nosotros hemos definido que la naturaleza, ¿no?, sistémica de una sociedad está determinada por la naturaleza de la propiedad de riqueza. Y está determinada por la naturaleza del trabajo humano. Por ejemplo, en el capitalismo, ¿no? Es propiedad, la naturaleza de la propiedad es la propiedad de capital dinero. Y la naturaleza del trabajo humano es un trabajo humano, es el trabajo asalariado, o MIPE, ¿no? Ahora, o minifundio. Entonces, según la naturaleza del trabajo, eso es lo que determina nuestro enfoque. Nosotros hemos hecho todo un planteamiento como proceso de la sociedad mundial, desde el mundo antiguo. En el mundo antiguo, el estatus, el privilegio y el poder estaba determinado también por la naturaleza de la propiedad de la riqueza. ¿Y cuál era esa? La propiedad de esclavos. Eso es lo que determinaba poder, estatus, privilegio, el que tenía esclavos. Y el trabajo humano era un trabajo coercitivo primario, propio de esclavos. En el medioevo ya, es decir, en el segundo milenio, a partir del siglo XI, se instaura, ¿cierto?, un nuevo sistema. La naturaleza de la propiedad estaba determinada por la propiedad de tierras de labranza. Eso es lo que daba estatus, privilegio y poder, ¿no? Riqueza significaba tener la propiedad de grandes extensiones de tierras de labranza. Y el trabajo humano ya dejó de ser propio de esclavos, sino era de siervos de la gleba. Es decir, siervos sometidos al señor feudal. Y el señor feudal los tenía dentro de su reino, ¿no? Dándoles una hectárea para que ahí viva con su familia y la mitad de la cosecha se pagaba en impuestos, pero a su vez era protegido por el señor feudal. Entonces, eso era la sociedad medieval. Y así se pasó al capitalismo, ¿no? Que la naturaleza de la propiedad era la propiedad de capital dinero. Y el trabajo ya pasó a ser trabajo de jornaleros, de trabajo asalariado. Y estamos yendo a una nueva sociedad, ¿no?, cuya el poder está determinado por la propiedad de saber científico técnico. Científico en primer lugar. No técnico, científico, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? La propiedad de las ciencias, ¿no?, a base de patentes. Y el trabajo humano, ¿no?, pasa a ser el más importante, ¿no? O sea, el fundamental de la sociedad, que le da naturaleza a la sociedad, es el trabajo de los nuevos trabajadores del saber, científicos y tecnólogos, ¿no? Son los trabajadores que crean ciencia y que desarrollan tecnología. Esos son los trabajadores científico-técnicos. Ese es nuestro enfoque. También hemos planteado nosotros, los únicos en el país, que cada sistema se desarrolla a través de 3 grandes periodos. Un periodo de constitución, todas las civilizaciones, un periodo intermedio de potenciación e imperialismo y un tercer periodo de globalización y obsolescencia y muerte. Entre periodo y periodo hay líneas divisorias. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una línea divisoria entre el tercer periodo de la sociedad contemporánea y el primer periodo de la sociedad postcapitalista.
década del 20, década del 30 y década del 40. Es una línea divisoria, es un momento divisorio en donde una época, ¿no?, se autodestruye, se autoelimina y nace la siguiente. Por eso la gran crisis general. Entendamos, planteemos 2020, 2030 y 2040 como línea divisoria, el momento preciso para el desarrollo de MNIP. Estamos iniciando la línea divisoria y ahí construimos MNIP. Y MNIP lo que tiene que hacer es la conformación de uniones ideológicas a nivel sectorial y a nivel local. Uniones ideológicas y también crear economía social autogestionaria moderna. Eso es lo que va a desarrollar ANIL. Pequeños prototipos, los pequeños elementos, como el inicio, ¿no?, de la organización de los trabajadores del saber. Eso es por eso la importancia, el insistir ahora en lo que es barrios autosuficientes. Este enfoque nos obliga a tener un objetivo único, no varios, un solo objetivo único. ¿Y cuál es ese objetivo único de MNIP? La creación de contenidos para la elevación cultural de la clase política. El gran Aram, este tremendo politólogo, especialista de la política, ¿no?, Aram, este uruguayo, él plantea eso, ¿no?, de que en América Latina el problema del progresismo o de la llamada izquierda es que no carecen de contenidos, no tienen un solo contenido. Lo mismo dice Juan Villoro, este tremendo comunicador mexicano. Dice, las ciencias, la política solamente se puede desarrollarse con ciencias políticas, las cuales tienen un objetivo único, interpretar la realidad y transformarla. Entonces, eso es nuestro papel, eso es nuestro objetivo único, aportar en este país a la clarificación de la naturaleza de la línea divisoria, ¿no? Y crear uniones ideológicas y desarrollar programas de autogestión y autosuficiencia modernas. Nuestros programas de autogestión, acabo de describir algunos, ¿cierto? Tenemos programas de autogestión que aprendemos por seguimiento de tendencias. Ese es nuestro objetivo único, es ideológico. No, nadie lo va a hacer, solamente nosotros lo podemos hacer. Nosotros tenemos que centrarnos en eso. Y en tercer lugar, tenemos que tener entre 3 a 5 indicadores de desempeño, como recomienda el management. En primer lugar, contenidos teóricos y contenidos programáticos. Eso es, ¿no? Por ejemplo, lanzamos el nuevo cuaderno patrón, ¿no?, reeditado. Eso es un indicador de desempeño. ¿Quién lo hace? Cuando quieren discutir con nosotros sobre problemas ideológicos, nosotros les decimos, nosotros no discutimos, preséntenos, ¿no?, lo que ha escrito, porque los científicos ahora son escribales, no son orales y tampoco son electronales. Eso está para algunas personas que son técnicos electronales o son orales. No, los científicos son escribales, escriben, ya sea a mano o ya sea una máquina, no importa. El problema es que escriben. Y para que se puedan contraponer con nosotros, tienen que poner, ¿cierto?, sus escritos. No de la boca para afuera, no de forma oral, sino de forma escrita. Esos contenidos, entonces, teóricos, libros, etcétera, ese es nuestro primer indicador. Segundo, difusión de masas. Necesitamos, a como dé lugar, lo vamos a lograr, ¿no?, en junio o julio, tener 200,000 seguidores. Esto se puede hacer y lo vamos a hacer, ¿no?, de cualquier forma, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces hay que tener un nivel de inversión para poder hacerlo. Necesitamos 200,000 seguidores, ¿cierto? Y más organizados, unos 10,000 contactos email, ¿no?, que nos podemos encontrar. 10,000. En junio o julio trataremos de llegar a eso. Ese es el segundo indicador de desempeño. Tercer indicador de desempeño, que MNIP tiene como objetivo en 2021 y el 2022 formar, organizar, ¿cierto? Y generar un núcleo central en Perú de 300 espartanos, es decir, de 300 personas formadas, ¿no?, altamente a nivel ideológico, a nivel cultural, a nivel político. Eso es lo que interesa en el ser humano. El ser humano no es un problema económico, no es un problema tecnológico, es un problema social,
ideológico. Eso es lo que le da el nivel, la estatura, ¿no es cierto?, a los miembros, los líderes y ejecutivos de MNIP y ANIT. Cuarto indicador de desempeño, la integración. Vamos a ser sabios, no se preocupen, para integrarnos con una organización política que tenga la inscripción, y nosotros vamos a aportar a su desarrollo organizacional, pero también, ¿no?, desarrollando en ese interín, ¿no?, los ejecutivos y líderes MNIP, o sea, los más ideologizados. Eso en cuarto lugar. Y en quinto lugar, otro indicador de desempeño es lo que acabo de leer hace un momento. El conjunto de programas, el conjunto de programas de autogestión social y autosuficiencia local. Lo tenemos muy claro. Esto es lo que queríamos plantear, ¿no?, para que tengan una idea, amigos, ¿no?, y sepan lo importantísimo que es ser parte de MNIP. Háganlo por ustedes mismos, por su desarrollo profesional, háganlos por el desarrollo de su familia y su propia comunidad. Esto es lo que quería plantear, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer hasta mitad de año, ¿no? De eso se trata. Pues bien, son 9:57 y me he pasado, ¿no es cierto?, los 12 minutos que me pasé en la primera parte, ¿no? Por favor, señor moderador, ojalá que podamos usar unos minutos más para poder conversar, ¿no?, para poder intercambiar ideas. Gracias. Muy bien, creo que el señor Director. Moderador. ¿Sí? Director. Muy bien. Gracias, director. Bueno, entonces podemos pasar a la ronda de preguntas-respuestas. Las personas que desean participar, pues ya saben cómo hacerlo. Pueden levantar la mano o dirigir pues su pregunta por chat. Es muy importante su participación para el desarrollo de la sesión y conocer también pues sus puntos de vista. Bueno, el señor Denis Castillo va a dirigir primero la pregunta, señor director. Adelante, por favor. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi pregunta va por el lado del tema del dinero helicóptero, cuando usted habla esta necesidad de echar mano de nuestras reservas para poder dar a través de bonos, diría yo, este dinero a las familias para inyectar economía, y esta economía pues se dinamice y se reactive el sistema económico. Pero usted mencionó algo que también yo creo que es un riesgo, el tema de que las familias comiencen a considerar esto como un derecho y esto se torne en un asistencialismo que al final de cuentas después va a terminar creando un problema social, por cuanto el estar dando bonos mensualmente a personas por parte del gobierno para su gasto personal, ¿cómo hacer o qué se tendría que hacer para no correr ese riesgo después de que estas familias lo consideren como un derecho permanente? Y eso no puede ser pues todo el tiempo, ¿no? Esa es mi consulta, don Ramón. Gracias. Gracias, Denis. En primer lugar, esta propuesta viene desde la escuela de Chicago, del neoliberalismo, ¿no? Esta propuesta desarrollada en el mundo, planteada en el mundo para épocas de desastre, ¿no?, es retomada, por ejemplo, por los premios Nobel, por Nouriel Roubini, uno de los grandes economistas, o sea, los economistas más grandes del mundo ahora, ¿no?, están planteando la necesidad perentoria del dinero helicóptero, que consiste en, ¿no?, reponer la pérdida, ¿no?,
producto de un desastre, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en el Katrina, ¿no? Después del Katrina, claro, en los Estados Unidos, y se aplicó el dinero de helicóptero de forma magnífica, ¿no? Casa por casa se vio los daños que había causado el Katrina y que no es problema del dueño de la casa, no es problema de la familia. Esto es creado por la forma en que se estructuran las ciudades por el Estado. El Estado tiene que reponer la pérdida, ¿no? De capital de trabajo y la pérdida de activos que tienen las personas. Pero estamos diciendo, no somos tan ambiciosos ahí. En el Perú, lo que estamos planteando es un sueldo mínimo durante 6 meses. Es temporal. ¿Por qué 6 meses? Porque en 6 meses se prepara un programa de reactivación del trabajo, ¿no? Para MIPES y minifundistas, con microcrédito. En primer lugar, es dinero helicóptero, se llama dinero gratis, dinero sin retorno, que se aplica en épocas de desastre en todo el mundo, ¿no? En los países más organizados y desarrollados. Por eso es un planteamiento global, es un planteamiento de que el mundo lo ha encontrado gradualmente, sino que aquí en el Perú, ¿no? Hay una incapacidad total de liderazgo en ciencias económicas, ¿no? Y en ciencias políticas. Por eso ve ahí el problema. La no aplicación de dinero helicóptero. El dinero helicóptero siempre es un concepto temporal para momentos de desastre, porque si no la gente, como estaba diciendo, no puede recuperar, ¿no? Su trabajo. Hemos dicho, el 50% de la población económicamente activa ha perdido su trabajo, ¿no? Entonces están en el derecho de reclamar, ¿no? La reposición de la pérdida. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo ahorita, en Chile ya se planteó, ¿no? Y en Chile ya se va a llevar adelante. Como siempre, Chile nos lleva la ventaja, ¿no? Entonces, es el inyectar un mínimo, ¿no? Per cápita, no por familia, sino per cápita, ¿no? Se inyecta eso para recuperar la demanda, ¿no? Otra vez, porque sin recuperación de la demanda no va a haber economía, ¿no? El Perú, al negarse a aplicar el dinero helicóptero, tendrá que aplicarlo de acá en 2 años, cuando ha ocasionado millones de infectados nuevamente y haya graves problemas. Salir del desastre es confinamiento, y el confinamiento obliga al Estado a reponer los ingresos perdidos o que sustituir los ingresos que de alguna forma, ¿no? De forma mínima, los ingresos que genera un PEA, ¿no? En el Perú. Por eso es temporal, ¿no? El dinero helicóptero es temporal, que prepara condiciones para hacer después otro shock, que es el shock de microcrédito a MIPES y minifundistas, es decir, al 60% de la PEA, es decir, a 12 millones de personas más o menos, que compondrán, digamos, 6 millones de MIPES y minifundistas, 5 o 6 millones de MIPES y minifundistas, ¿cierto? Hay que darle un microcrédito barato, ¿no? Microcrédito barato, a una tasa de interés muy baja, para que pueda recuperarse la producción, ¿no? Y el trabajo. ¿No? Por eso es de que hay momentos. El primer momento lo hemos planteado en cientos artículos. Un primer momento, dinero helicóptero. Segundo momento, de un año, después de los 6 meses, es de un shock de microcrédito para impulsar la producción MIPE, ¿no? Y las empresas MIPE y las empresas minifundistas. Sin esto, no es posible la reactivación de la economía, porque no se puede reactivar la economía si tenemos la mitad de la PEA, ¿no? Que ha perdido totalmente sus ingresos, sus pequeños capitales de trabajo y sus pequeños activos se han vuelto obsoletos. No es posible reactivar la economía sin dinero helicóptero. No es posible sin desarrollo de un shock de microcrédito, ¿no? Y encima, ¿no? La necesidad de que el Estado genere un impacto también de trabajo dependiente en obras físicas. A nivel urbano, por ejemplo, agua y desagüe, ¿no? A nivel del campo, por ejemplo, canales nuevos, ¿no? Entonces, se necesita la actuación del Estado para que... Esto es la reivindicación mundial, no solamente el país, ¿cierto? Lo hizo Hong Kong, lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? Lo han hecho en Europa, lo va a hacer Chile, el Perú no, ¿no? El Perú no, porque no entienden nada, ¿no? A pesar de que el Perú tiene una mejor condición macroeconómica que Chile.
porque la deuda pública de Perú es la tercera parte de la deuda de Chile. Chile está endeudado en un 70% de su PBI, ¿no? Y un PBI más grande que el Perú. El Perú tiene una deuda de 35% de su PBI, ¿no? Por lo tanto, la deuda de Chile es 3 veces y va a endeudarse más, porque es igual que una familia. Nuestros hijos están mal, tienen un accidente, ¿cierto? O la esposa tiene un cáncer y usted tiene que hipotecar todo, ¿no? Y tiene que de alguna forma defender la vida de su familia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? De alguna forma. La macroeconomía no se va a afectar, más bien la macroeconomía se va a favorecer con la recaudación tributaria, ¿no? Es fundamental esto, y es fundamental que la clase política lo entienda, porque si no, nos va a llevar, ¿no es cierto?, al desastre. La clase política, no el Estado, la clase política, ¿no?, que tiene una condición cultural muy baja, ¿no?, una formación educativa muy pequeña, muy pobre, muy rural, ¿no? Y eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Dinero helicóptero, shock de microcrédito, shock de trabajo temporal, ¿no?, por parte del Estado. Entonces, el salir del shock sanitario de la pandemia es con otro shock, pero es un shock de Estado, un shock político. El Estado keynesiano tiene que ponerse a la cabeza, tiene que sustituir, ¿no?, a la clase económica privada, tiene que ponerse adelante, ¿no? Esto es recomendado desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto lo planteó Keynes y después lo ha planteado toda la teoría económica, ¿no? Eso es, ¿no es cierto?, a clarificar, ¿no?, el panorama sociológico político de nuestra clase. Eso es, Denis, lo que le podría decir. Disculpe usted. Muchas gracias, director. Muchas gracias, señor Castillo. Si alguien más desea participar, por favor, puede hacerlo ahora. Bueno, director, parece que no tenemos más participaciones el día de hoy. Más bien, estábamos dudosos de desarrollar la sesión anterior por la fecha, ¿no? El Jueves Santo, ¿no? Y bueno, finalmente lo hemos hecho, ¿no? Y será por eso es de que no hay una discusión, un debate. Ya será la próxima semana, el próximo jueves. Mañana no, MNIP no va a tener actividades. Es Viernes Santo y hay que respetar la cultura espiritual que hay en el país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, amigos. Gracias a usted, señor director, gracias a todos los participantes. Se da por terminada la sesión. Hasta la próxima semana.